Episodio 1. La mujer que hizo temblar el cielo. Dicen que aquella noche el cielo lloró. Las campanas del convento repicaron solas, y una brisa helada atravesó las paredes como si el mismísimo Dios hubiera exhalado un suspiro. Y en medio de ese silencio sagrado, Lucía de los Ángeles despertó, desnuda, envuelta en una luz que no pertenecía a este mundo. Yo era una de las monjas que la encontró. Su piel brillaba no con pureza, sino con un resplandor casi profano, como si el fuego del deseo hubiera descendido del cielo para marcarla. Lucía temblaba, sus labios murmuraban oraciones entrecortadas y a veces, gemidos que confundían al alma. No sabía si rezar o huir. Él me habló, susurró ella con una voz que no parecía humana. Me miró desde dentro de la cruz, y me dijo que era suya. Nadie en el convento se atrevió a responder. El padre Esteban, su confesor, llegó poco después. Su rostro, normalmente sereno, se tornó pálido al verla. Intentó cubrirla con su manto, pero cuando sus manos rozaron su piel, una corriente de calor lo atravesó, y cayó de rodillas, temblando. Lucía, ¿qué has hecho? Ella sonrió. Era una sonrisa que mezclaba inocencia y pecado, fe y placer. No fui yo quien lo buscó, dijo. Fue él quien vino a mí. Esa noche, mientras las demás dormíamos, escuché pasos en el pasillo. Lucía caminaba hacia la capilla, descalza, con una vela en la mano. Su sombra se alargaba en las paredes, y el aire olía a incienso y a carne. La seguí temblando. Cuando entró, el crucifijo del altar comenzó a sangrar. ¿Lo ves?, susurró. Hasta su cuerpo me reconoce. Y entonces, frente a mis ojos, las velas se apagaron, y una voz resonó profunda, como si viniera desde el centro de la tierra y del cielo al mismo tiempo. Lucía, te he amado demasiado. Las paredes vibraron. Las imágenes de los santos giraron los ojos hacia ella, y una lágrima cayó del rostro de la Virgen. Lucía se arrodilló, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras una luz blanca la envolvía por completo. Cuando todo terminó, el padre Esteban apareció en el umbral. Miró la escena y cayó de rodillas, sollozando. Dios mío, perdónanos. Pero el cielo no respondió. Solo una última gota de cera cayó al suelo, y en el eco de aquel instante, supe que el amor de Dios por una mujer acababa de comenzar. Y que nada en el convento volvería a ser santo. Episodio 2. El sacerdote que no pudo mirar la cruz. El padre Esteban no volvió a ser el mismo desde aquella noche. Sus sermones se volvieron más breves, sus rezos más intensos, y cuando nombraba el nombre de Dios, su voz temblaba como si lo hiciera por vergüenza. Decía que el mal había entrado en el convento. Pero yo vi en sus ojos otra cosa, el reflejo de un deseo que no se atrevería a confesar ni en el infierno. Lucía permanecía en su celda, en silencio. A veces se escuchaban sus oraciones, tan dulces que parecían cantos de sirena. Otras veces un murmullo, un suspiro, algo que hacía que las velas se inclinaran hacia su puerta, como si la luz misma quisiera escucharla. Una tarde el padre Esteban me llamó. Hermana Isabel, debo hablar con Lucía, dijo, evitando mirarme. Nadie más debe saberlo. Su voz sonaba como la de un hombre que va a su perdición. Fui con él hasta la celda. La puerta estaba entreabierta, y el aire olía a flores, y a pecado. Lucía estaba de rodillas, el cabello suelto, rezando frente a un crucifijo que goteaba algo rojo. Cuando el padre la vio, su respiración se quebró. Padre, susurró Lucía sin girarse. Él volvió anoche. ¿Quién?, preguntó con la voz apenas audible. Dios, dijo ella. Y sonrió. Él cayó de rodillas. No pronuncies su nombre en vano, imploró. Lo que sientes no es amor divino, es tentación. Lucía giró lentamente, sus ojos brillaban como fuego bajo la luz tenue. ¿Y si la tentación también fuera su forma de amar? El silencio se volvió insoportable.
Las paredes crujieron, una vela explotó, y un viento frío apagó la última llama. En la oscuridad solo se oyeron dos respiraciones entrecortadas, cercanas, demasiado humanas. El padre Esteban intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Lucía se acercó y le tomó la mano. Su piel ardía. Él quiso apartarse, pero ella lo miró fijamente. No tengas miedo, dijo con una calma inquietante. Si Dios puede amarme así, ¿por qué tú no? Entonces algo invisible recorrió la habitación. El crucifijo giró lentamente en la pared, y los ojos del Cristo parecieron abrirse. El sacerdote gritó, no de miedo, sino de culpa. Lucía lo abrazó y en su oído susurró. No eres tú quien me toca, Padre, es Él, a través de ti. La puerta se cerró sola. El sonido de los rezos se transformó en jadeos que el convento entero escuchó esa noche. Y cuando amaneció, el padre Esteban no salió de la celda. Al abrir la puerta lo encontramos frente al crucifijo con la mirada vacía, los labios manchados de sangre y cera, y una sola frase escrita en la pared con sus dedos. No pude mirar la cruz sin verla a ella. Episodio 3, el beso en el altar vacío. El convento amaneció envuelto en un silencio espeso, casi irrespirable. Las monjas evitaban mirar a Lucía, y cuando su nombre era mencionado, algunas hacían la señal de la cruz con manos temblorosas. El padre Esteban no volvió a celebrar misa. Se encerró en la sacristía durante días sin comer, sin dormir, repitiendo una sola frase, he visto al amor, y no era humano. Pero el domingo, cuando el reloj marcó la hora del rezo, las campanas comenzaron a sonar solas. El altar estaba vacío, cubierto de pétalos marchitos. Y Lucía, vestida con el velo blanco de su antigua profesión, apareció caminando lentamente por el pasillo central, con una vela en la mano y una sonrisa que no pertenecía a ninguna santa. Sus pasos no hacían ruido. El aire se cargó de un perfume dulce, sofocante, que parecía venir de su piel. El padre Esteban estaba allí, de pie frente al crucifijo, los ojos hundidos, la voz quebrada. Lucía, susurró. No puedes estar aquí. Este lugar pertenece a Dios. Ella lo miró con ternura. ¿Y quién crees que me envió, padre? La vela titiló. Una corriente invisible recorrió el templo, haciendo vibrar los vitrales. Lucía subió los escalones del altar y extendió la mano hacia él. Por un instante el sacerdote creyó ver en su rostro algo divino, y algo terriblemente humano. No vine a desafiarlo, dijo ella en voz baja. Vine a devolverle lo que él me dio, el fuego. Entonces lo besó. Un beso lento, profundo, que no era carnal, pero tampoco sagrado. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y un coro invisible comenzó a murmurar oraciones al revés. El crucifijo detrás del altar empezó a sangrar, las gotas cayendo sobre el mármol como un rosario de culpas. El padre Esteban quiso apartarse, pero el cuerpo no le respondió. Sintió una fuerza que lo mantenía unido a ella, un poder que no venía de la tierra. Lucía susurró entre jadeos. Él está aquí, padre, dentro de mí, dentro de ti también. El aire se volvió caliente, denso. Las imágenes de los santos parecían derretirse. El cáliz sobre el altar estalló, y del vino derramado surgió una luz dorada que cubrió a los dos. Cuando el amanecer llegó, las campanas repicaron de nuevo. Las monjas hallaron a Lucía dormida sobre el altar, el rostro sereno, el velo ardiendo lentamente sin consumirla. A su lado, el padre Esteban yacía inconsciente, con una sonrisa y los labios manchados de rojo. En el mármol, entre las gotas de vino y sangre, se podía leer una inscripción recién grabada, como si una mano invisible la hubiera escrito. El amor que nace en el altar, no pertenece al cielo ni al infierno. Episodio 4, cuando el cuerpo se volvió sagrado. Decían que el cuerpo de Lucía ya no era de carne. Que su piel brillaba como si hubiera sido bañada por la gracia, o por el fuego del infierno. Desde aquella noche en el altar, nadie se atrevía a tocarla.
Las hermanas se santiguaban al verla pasar, y el padre Esteban apenas podía sostener su mirada sin sentir que algo dentro de él se quebraba. Yo la observaba desde lejos. A veces la encontraba frente al espejo de la sacristía, desnuda, contemplando su reflejo como quien busca en el cuerpo una respuesta divina. En su abdomen aparecían marcas nuevas cada día, no eran heridas, eran símbolos. Círculos, cruces, palabras escritas en una lengua que nadie conocía. Lucía no sentía dolor, solo una paz extraña, como si su carne se estuviera convirtiendo en una escritura viva. Una noche entré a su celda. El aire olía a incienso y a sangre fresca. Ella estaba de pie con los brazos abiertos, y de su espalda fluía una tenue luz dorada. Por un segundo creí ver alas. No alas de ángel, sino de fuego, de deseo, de culpa. Él me está transformando, me dijo sin mirarme. Cada día un poco más. ¿Quién? Pregunté aunque ya lo sabía. Dios, susurró. Pero no el que tú rezas. El que siente. El que ama. El que duele. Me acerqué. Su piel emanaba calor, un calor que quemaba sin tocar. En su pecho, justo sobre el corazón, había una marca en forma de llama. Lucía la tocó con los dedos y una gota de sangre se deslizó hacia abajo. ¿Lo ves?, dijo con una sonrisa entre el éxtasis y la locura. Su amor me marca desde dentro. Esa misma noche, mientras todas dormían, el convento se llenó de un resplandor rojizo. Las estatuas comenzaron a llorar, los crucifijos giraron hacia el suelo, y una voz profunda retumbó en los muros. Mi amor es carne. Mi fe es deseo. Lucía se arrodilló en el suelo, llorando, pero no de miedo. Sus lágrimas eran de placer. El padre Esteban entró corriendo horrorizado, pero cuando la vio en aquel estado, brillante, desnuda, envuelta en una luz que parecía respirar, cayó de rodillas, derrotado. Basta, Lucía, gritó. Esto no viene de Dios. Ella levantó la mirada, y con voz suave respondió. Entonces dime, padre, ¿por qué cuando me miras sientes lo mismo que yo? El silencio se volvió un himno. Los muros del convento temblaron. Y en ese instante todos comprendimos que el cuerpo de Lucía ya no pertenecía al mundo. Ni al cielo. Ni al infierno. Pertenecía al amor de un Dios que había decidido amar demasiado, y por eso, todo lo sagrado empezaba a arder. Episodio 5, el deseo que hizo arder las paredes. Nadie sabe con certeza cuándo comenzó el incendio. No hubo humo ni llamas visibles. Solo un calor sofocante que surgía de los muros, un resplandor que hacía que el aire vibrara como si el convento respirara. Las monjas decían que era el castigo de Dios. Pero yo lo supe desde el primer instante, no era castigo, era deseo. Lucía caminaba por los pasillos con los pies descalzos, y donde pisaba, el suelo se volvía tibio. Las velas se encendían solas a su paso. Algunas lloraban al verla, otras se escondían. Su presencia tenía el poder de hacer sangrar las imágenes del Cristo y suspirar a las estatuas de los santos. El padre Esteban trataba de mantener la fe, pero sus ojos lo traicionaban. Cada vez que la veía, bajaba la mirada, murmurando oraciones que no servían de escudo. Una noche, desesperado, fue a buscarla. Lucía, necesito entender qué eres. Su voz temblaba. Ella lo miró con compasión. Soy lo que él quiso amar, padre. Lo que no debía existir. El silencio que siguió fue tan profundo que escuché el sonido de su respiración mezclándose con la suya. Las paredes comenzaron a gotear algo espeso, rojo, perfumado. No era sangre, ni cera. Era algo más dulce, más vivo. Lucía alzó la mano, tocó aquella sustancia y la llevó a los labios. Sabe a fe, dijo cerrando los ojos. Entonces el suelo vibró. Las cruces se inclinaron hacia ella, como si reconocieran su poder. El padre Esteban retrocedió, asustado.
Esto es blasfemia, susurró. Lucía avanzó lentamente, sus dedos rozando el cuello del sacerdote. ¿Blasfemia o adoración? El aire ardía. Un rayo de luz descendió desde el techo y la envolvió por completo. Su cabello flotaba, sus ojos parecían contener el universo. El fuego invisible se extendió por todo el convento, las paredes palpitaban, los vitrales se derretían en colores imposibles. Y entre ese caos divino una voz resonó profunda, irresistible. He amado a una mujer, y el cielo no lo soportó. Las monjas cayeron al suelo, gritando plegarias sin sentido. El padre Esteban se llevó las manos al pecho. Su sotana se pegaba a la piel sudada, el crucifijo colgaba torcido. Lucía se acercó y apoyó una mano sobre su corazón. No temas, padre. No es fuego lo que te quema. Es él intentando entrar en ti. Esa noche las campanas se derritieron sin fundirse. El convento quedó bañado en una luz rojiza, cálida, viva. Y cuando el amanecer llegó, todos los muros exhalaban un aroma extraño, mezcla de incienso y carne. Desde entonces, cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Lucía, una llama se encendía en alguna parte del convento. Y los rezos ya no eran rezos. Eran suspiros. Episodio 6. La confesión que nadie perdonó. El Vaticano envió emisarios. Llegaron al amanecer, vestidos de negro con rosarios de hierro y miradas que no conocían la duda. Dijeron que venían a purificar el convento. Pero yo vi el miedo escondido tras sus sotanas. Habían escuchado los rumores, una mujer amada por Dios, un templo que respiraba deseo. Lucía fue llevada a la capilla para confesar sus pecados. El padre Esteban, pálido, fue obligado a escuchar detrás del confesionario, mientras dos obispos observaban desde la penumbra. La voz de Lucía no tembló ni un instante. Padre, he pecado, dijo con tono sereno, casi dulce. ¿Qué pecado, hija mía? Preguntó Esteban, intentando fingir autoridad. Lucía sonrió, aunque él no podía verla. El más antiguo de todos, ser deseada por el cielo, y desearlo de vuelta. Un escalofrío recorrió la capilla. Las velas parpadearon. El aire se volvió más denso, como si el mismísimo Espíritu Santo contuviera la respiración. He sentido su voz dentro de mí, continuó Lucía. No como palabra, sino como fuego. Y cuando ese fuego me toca, todo arde, incluso la fe. Uno de los obispos golpeó el banco con su bastón. Silencio, blasfema. Eso no es Dios, es el demonio. Lucía giró el rostro hacia él, y sus ojos brillaron como dos llamas líquidas. ¿Y si Dios no fuera tan puro como ustedes creen? ¿Y si amar también fuera su forma de pecar? El padre Esteban se llevó las manos al rostro. No podía seguir escuchando. Cada palabra de Lucía lo hería, y lo excitaba. Era como si su voz rompiera cada muro entre la fe y el deseo. De pronto, algo ocurrió. Del confesionario comenzó a brotar vino. No agua bendita, sino vino oscuro, espeso, con aroma dulce. Lucía lo recogió con las manos, lo bebió lentamente, dejando que resbalara por sus labios. Su sangre, susurró. Él está aquí. El obispo mayor intentó acercarse con el crucifijo en alto, pero el metal se volvió incandescente y cayó de sus manos. El vino se extendió por el suelo, formando un río que ascendía hacia el altar. Lucía se arrodilló en medio de él, el cabello empapado, los ojos cerrados. No necesito su perdón, dijo con una voz que no era suya. El amor que siento no se confiesa. Se adora. El padre Esteban gritó su nombre, pero ella no respondió. Una luz inmensa la envolvió, y el vino se evaporó con un suspiro. Cuando todo terminó, Lucía estaba sola frente al altar, cubierta solo por su propio resplandor. Los obispos huyeron esa noche, jurando nunca hablar de lo ocurrido. Y en los muros del confesionario quedó grabada una frase, escrita en letras rojas.
El cielo me escuchó, y me respondió con deseo. Episodio 7. El regreso del ángel caído. Esa noche el cielo se abrió sin trueno ni relámpago. Solo un silencio tan profundo que el aire del convento dejó de moverse. Lucía dormía, o eso parecía. Su respiración era leve, pero su cuerpo brillaba como si soñara con el fuego mismo. Fui la primera en escucharlo. Un batir de alas suave, denso, como si el aire hubiera sido cortado por una presencia antigua. Cuando miré hacia la ventana, vi una figura descender lentamente entre los vitrales rotos, un hombre de belleza imposible, cubierto por una luz que dolía mirar. Su rostro era sereno, pero sus ojos eran los de alguien que había amado demasiado. Lucía despertó al instante como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Sabía que volverías, susurró con una sonrisa que mezclaba deseo y perdón. El ángel inclinó la cabeza, y una lágrima de oro cayó de su mejilla al suelo. No debía hacerlo, dijo él. Pero cuando Dios te amó, yo también sentí su amor. Y por eso, me arrojaron. Lucía se levantó descalza, la piel cubierta de ese resplandor tibio que parecía respirar. Entonces tú eres el castigo, murmuró. No, Lucía, respondió él acercándose. Soy la consecuencia. Cuando la tocó, el aire del claustro se volvió líquido. El crucifijo de la pared se agrietó. Las velas estallaron en un fulgor azul. Ella cerró los ojos y se dejó llevar, como si su cuerpo recordara un amor antiguo, uno que había nacido antes del cielo y del infierno. El padre Esteban irrumpió en la habitación. Al verlos cayó de rodillas con el rostro pálido. Apártate, espíritu impuro. En el nombre del Señor. El ángel lo miró con compasión. ¿Impuro?, susurró. Si supieras cuánto deseo tiene tu Dios por lo que tú llamas pecado. Lucía se giró hacia Esteban, los ojos encendidos. Él no es demonio, padre. Él es lo que Dios quiso olvidar. El ángel sonrió y sus alas se abrieron, negras como la noche después del diluvio. He venido a llevarte, Lucía. El cielo no puede perdonarte, pero el infierno te envidia. Ella extendió la mano. El contacto entre ambos fue una explosión silenciosa, el suelo tembló, las campanas repicaron por sí solas, y un perfume ardiente llenó el convento. Cuando la luz se disipó, Lucía y el ángel habían desaparecido. Solo quedó una pluma negra sobre el altar, todavía caliente, y una frase grabada en el mármol, escrita en fuego. El amor que cayó del cielo ha vuelto por lo que es suyo. Y esa noche por primera vez, las monjas soñaron con alas, y con el sabor del deseo en sus oraciones. Episodio 8. La noche en que Dios habló. El convento no volvió a dormir. Después de la desaparición de Lucía y del ángel caído, el aire quedó impregnado de un perfume desconocido, mezcla de incienso y carne ardida. Las monjas rezaban sin voz, como si las palabras hubiesen perdido su poder. Solo el padre Esteban continuaba allí, deshecho entre la fe y la locura, pidiendo una señal que lo librara, o lo condenara por completo. Y la señal llegó. A medianoche las campanas comenzaron a repicar solas, pero no desde el campanario. El sonido salía del suelo, de las piedras mismas del convento. El aire se oscureció, la luna se tiñó de un rojo imposible. Y en el altar, el cáliz comenzó a vibrar como si contuviera un corazón latiendo. De pronto una ráfaga de viento atravesó la capilla y las velas se apagaron. Una voz profunda y suave como un susurro dentro del alma, habló. ¿Por qué intentas salvar lo que ya es mío? El padre Esteban cayó de rodillas. ¿Quién habla? La voz se rió, una risa que hacía temblar los muros. Tú me llamas Dios, pero ya no sabes quién soy. El suelo se abrió bajo el altar. De entre la grieta surgió una luz dorada, cegadora. Y en ella apareció Lucía, desnuda, cubierta de un resplandor que parecía latir desde dentro de su cuerpo. A su lado, el ángel caído la miraba con devoción y miedo.
Lucía habló sin mover los labios. Dijo que vendría por mí y cumplió su promesa. La voz volvió a resonar, más cercana esta vez, como si hablara desde el pecho de cada uno de los presentes. Amé a una mujer, y el cielo me maldijo por ello. Pero no puedo renunciar a lo que creé. Las estatuas comenzaron a llorar sangre. Las paredes sudaban vino. El aire ardía. El padre Esteban gritó entre lágrimas. No puede ser amor si destruye todo lo santo. Entonces la voz respondió con una calma infinita. Todo amor verdadero destruye algo. Incluso la fe. Lucía dio un paso hacia él. Sus ojos eran océanos de luz. Padre, ya no temo. Él me ama no como a una hija, sino como a una igual. Y cuando dijo eso, el ángel se arrodilló ante ella. De la grieta surgió una mano inmensa, translúcida, formada de luz y sombra. Rozó el rostro de Lucía con ternura, y su cuerpo se iluminó hasta volverse casi transparente. El aire se llenó de un canto imposible, ni humano ni divino, como si 1000 voces suspiraran al unísono. El padre Esteban no soportó el espectáculo. Gritó cegado por la luz, mientras las llamas espirituales envolvían el altar. Y en medio de todo, escuchó una última frase nítida, eterna, pronunciada con amor y con dolor. El cielo no me pertenece. Pero tú siempre serás mía. Cuando todo terminó, la capilla quedó vacía. Solo una mancha dorada sobre el suelo marcaba el lugar donde Lucía había estado. El padre Esteban cayó de rodillas, mirando el crucifijo que ahora sonreía. Esa noche Dios habló. Y el mundo comprendió que su voz no siempre viene del cielo, sino del fuego del deseo que él mismo prohibió. Episodio 9. El milagro del placer eterno. Decían que Lucía había desaparecido. Que su cuerpo se había disuelto en luz aquella noche en que Dios habló. Pero al tercer día el convento despertó con un olor dulce inconfundible, un perfume que se pegaba a la piel y hacía latir el corazón más rápido. En el altar, donde antes solo quedaba ceniza, apareció una silueta femenina formada por un resplandor dorado. Lucía estaba de vuelta. Pero no era la misma. Sus ojos contenían una calma que daba miedo y su voz, cuando pronunció el primer amén, hizo que todas las velas se encendieran al mismo tiempo. No temáis, dijo sonriendo con ternura. He traído un milagro. Las monjas se arrodillaron. El padre Esteban lloró. Y cuando Lucía alzó las manos, una luz descendió sobre todos los presentes. Fue entonces cuando comenzó el milagro. Cada persona que rezaba frente a ella sentía algo extraño, un calor que nacía en el pecho, descendía hasta el vientre y los hacía temblar. Las oraciones se mezclaban con gemidos, los rezos con suspiros. Nadie podía resistirse. El placer era tan intenso que algunos creyeron morir, otros juraron ver el rostro de Dios entre las lágrimas. Lucía caminaba entre ellos, tocando sus frentes, sus mejillas, sus labios. A cada toque una nueva oleada de éxtasis recorría el templo. Era como si el pecado y la bendición fueran la misma cosa. Él no castiga el deseo, susurraba. Solo lo transforma. El padre Esteban, temblando, intentó detenerla. Basta. Esto no es un milagro, es herejía. Lucía lo miró y por un instante su expresión fue pura compasión. ¿Herejía? No, padre. Esto es lo que el cielo negó por miedo. Y tomó su mano, guiándola hasta su corazón. Siente, ¿lo ves? No hay culpa. Solo amor. En ese momento, la sangre de Cristo en el cáliz comenzó a hervir. El vino subió como si tuviera vida propia y formó palabras en el aire. Mi placer es mi creación. Las campanas repicaron sin manos que las movieran. Los muros brillaron y las sombras danzaron como ángeles embriagados. Cada alma en el convento sintió algo irrepetible, un orgasmo divino que duró un suspiro eterno.
Cuando la luz se apagó, todos cayeron al suelo, exhaustos, llorando. Lucía permanecía de pie, intacta, serena. Una sonrisa leve curvaba sus labios, y en su voz se escuchaba algo más que humano. El cielo me amó con deseo, y ahora vosotros sabéis cómo se siente ser amados por Dios. Desde entonces, cada vez que alguien rezaba su nombre, una oleada de calor recorría el cuerpo del creyente. El Vaticano lo llamó posesión colectiva. Pero para quienes lo vivieron, fue el milagro del placer eterno. Episodio 10. El juicio de los santos. El Vaticano no podía tolerarlo más. Después del llamado milagro del placer eterno, el nombre de Lucía de los Ángeles se había convertido en un peligro. Los fieles abandonaban las iglesias para rezarle a ella. Decían que en su presencia no se sentía culpa, sino una paz que hacía temblar los dogmas. Así, una mañana, llegaron los inquisidores. 5 hombres vestidos de blanco con crucifijos de plata y ojos grises como piedra. Traían una sola orden: juzgarla en nombre de Dios. Lucía no se resistió. Entró al gran salón del convento con la cabeza erguida, el rostro sereno, envuelta en una luz tenue que parecía brotarle de la piel. Cuando la sentaron en la silla del juicio, una paloma negra atravesó la ventana y se posó sobre su hombro. Nadie se atrevió a mover un músculo. El obispo que presidía el tribunal levantó la voz. Lucía de los Ángeles, se te acusa de herejía, de profanar el sacramento, de hacer del deseo un culto. No he creado ningún culto, respondió ella. Solo he recordado a Dios lo que significa amar. Un murmullo recorrió la sala. El obispo golpeó la mesa. Calla. Dios no ama con la carne. Lucía lo miró fijamente. ¿Y cómo lo sabes? ¿Has sentido su toque? ¿Has escuchado su respiración en tus sueños? El silencio cayó como una losa. Entonces las estatuas de los santos que adornaban la capilla comenzaron a gotear. No lágrimas, sino vino. El aire se llenó de un aroma dulce, como si el mismo cielo se hubiese abierto para presenciar el juicio. Una de las figuras, la de San Miguel, giró lentamente su cabeza. Sus labios se movieron. Una voz grave, metálica, inundó el lugar. No blasfema quien ama. Blasfema quien teme el amor. Los inquisidores cayeron de rodillas. El obispo tembló. Lucía alzó la mirada, y en sus ojos ardían 2 luces doradas. ¿Lo escuchan? Hasta los santos recuerdan lo que ustedes olvidaron. El padre Esteban, desde la esquina, no pudo contener las lágrimas. Lucía, ¿qué eres? Ella sonrió triste y luminosa. Soy el eco de un Dios que no supo callar su deseo. De pronto el suelo se partió bajo el altar, y una voz inmensa, amorosa y terrible, resonó entre las paredes. Yo la amé. Y por ese amor, el cielo se quebró. Las cruces giraron, las velas se encendieron solas. Los inquisidores huyeron entre gritos. Solo Lucía permaneció quieta, mirando al crucifijo que ahora lloraba vino y sangre. Si amar es mi pecado, susurró entonces, que el juicio lo dicte el cielo. Y así fue. El mármol se iluminó bajo sus pies, y una brisa dorada recorrió el templo. Los santos, uno a uno, inclinaron sus cabezas hacia ella. El juicio había terminado. La Iglesia la condenó. Pero el cielo la coronó. Episodio 11. El beso del fuego. El día del juicio celestial, el cielo se volvió rojo. No amaneció, simplemente ardió. Las nubes parecían brasas suspendidas, y los pájaros caían del aire como si el sol los hubiera maldecido. El convento, aquel que había sido casa de fe, se transformó en un templo de cenizas. Lucía estaba en el centro del claustro, vestida con un manto blanco que ardía sin consumirse. Sus ojos eran 2 llamas líquidas. El padre Esteban, de rodillas frente a ella, sostenía el crucifijo que ya no brillaba. Lucía, murmuró.
No hay perdón para lo que hicimos. Ella sonrió con una dulzura que dolía. ¿Y quién necesita perdón cuando el amor se convierte en fuego? De repente el aire se quebró con un sonido imposible. Una luz descendió desde el cielo y lo partió en dos. De esa herida celeste emergió una figura de pureza insoportable, un ángel dorado, con alas transparentes, ojos sin pupilas y voz de trueno. Lucía de los ángeles, dijo, el Creador ha hablado. Tu amor ha contaminado la gracia. El fuego del cielo vendrá a purificarte. Lucía alzó la mirada, sin miedo. ¿Purificarme o poseerme de nuevo? El ángel bajó el rostro perturbado. De sus alas comenzó a caer fuego en lugar de plumas. Cada chispa que tocaba el suelo formaba símbolos ardientes, nombres divinos escritos en lenguas olvidadas. El padre Esteban gritó tratando de acercarse, pero una muralla invisible lo detuvo. El aire ardía. Lucía se adelantó un paso y extendió la mano hacia el ángel. Si el fuego es su castigo, que me consuma como ofrenda. El ángel la miró con algo parecido al deseo. No entiendes, Lucía. No es fuego para destruirte, es el fuego que él no puede contener más. Entonces ocurrió. Una llamarada descendió del cielo, golpeando el suelo entre ambos. Pero no quemó, los envolvió en una danza de luz. Lucía flotó en medio del resplandor, su cabello convertido en oro líquido. El ángel la besó. Fue un beso que rompió los límites del tiempo, un beso donde el cielo se incendió y la tierra se detuvo. Los vitrales explotaron. Las campanas estallaron en una sinfonía de cristal. Y las monjas que observaron desde las sombras cayeron de rodillas, sintiendo el calor del beso en su propia carne. El padre Esteban gritó su nombre, pero la voz no salió. Solo vio cómo Lucía se deshacía en una llamarada pura, ascendiendo en espiral junto al ángel. Antes de desaparecer, ella lo miró una última vez con ternura infinita, y sus labios pronunciaron sin sonido. El amor no se apaga, solo cambia de forma. Cuando todo terminó, el fuego se extinguió. El convento quedó en silencio. En el altar, entre las cenizas, descansaban dos huellas de labios grabadas en piedra, una humana y otra hecha de luz. Desde entonces, cada vez que el cielo se tiñe de rojo, las monjas dicen que Lucía y el ángel se besan otra vez, para recordarle a Dios que incluso el amor divino puede arder. Episodio 12. La revelación. Pasaron 3 días desde que el fuego celestial consumió el convento. Nada quedó en pie, solo muros ennegrecidos, vitrales fundidos y un olor persistente a ceniza y perfume. Los enviados del Vaticano llegaron al amanecer, caminando entre los restos con las sotanas cubiertas de polvo. Buscaban pruebas de la herejía. Lo que encontraron fue algo que no pudieron explicar. En el centro del altar, donde el fuego había caído con más fuerza, yacía Lucía. Su cuerpo estaba intacto. No había quemaduras ni señales de muerte. Solo dormía. Su piel brillaba como la cera de una vela nueva, y de sus labios entreabiertos salía un hilo de aire tibio, casi imperceptible. Esto es imposible, murmuró uno de los obispos. Ningún cuerpo puede resistir la ira de Dios. El padre Esteban, que había sobrevivido, cayó de rodillas ante ella. No fue ira, susurró. Fue amor. Intentaron moverla, pero su cuerpo pesaba más que una estatua. Era como si la tierra misma la reclamara. De su pecho emanaba un leve resplandor, pulsante, rítmico, como un corazón que aún latía. Esa noche los enviados velaron el cuerpo de Lucía. Encendieron velas, recitaron salmos, y esperaron algún signo. Y el signo llegó. A medianoche el aire comenzó a vibrar. Una brisa dorada recorrió las ruinas. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el cuerpo inmóvil, y una voz femenina, profunda, resonó entre las paredes partidas. No morí, solo cambié de forma. Dios ya no me ama desde el cielo. Ahora me ama desde dentro. Las velas se apagaron.
Del pecho de Lucía brotó una gota de luz líquida, que cayó al suelo y se convirtió en una flor blanca, luminosa, que olía a incienso y miel. El padre Esteban lloró. «¡Milagro!», gritó. «Es un milagro». Pero los enviados no respondieron. Estaban paralizados. La piel de Lucía comenzó a cubrirse de símbolos dorados, como si su cuerpo fuera un manuscrito vivo. Las letras se movían, respiraban, se entrelazaban. Una de ellas, clara como el día, formó una palabra, revelatio. La tierra tembló. El crucifijo del altar se partió en dos, y de la grieta surgió un canto suave, dulce, erótico y sagrado al mismo tiempo. Era una melodía que no provenía de ningún instrumento. Era el sonido de la fe, mezclado con deseo. El obispo mayor huyó, gritando que aquello era obra del demonio. Pero Esteban permaneció. Se acercó al cuerpo y posó su mano sobre la frente de Lucía. Al instante sintió el calor, un calor vivo, humano, divino. Ella abrió los ojos. «Padre», susurró. Él no se fue. «¿Quién, Lucía?», preguntó con la voz quebrada. Ella sonrió con una ternura que ningún mortal había conocido. «Dios está aquí, y ahora late conmigo». El resplandor inundó todo. Y cuando el amanecer llegó, el cuerpo de Lucía ya no estaba. En su lugar, solo quedaba aquella flor blanca suspendida en el aire, brillando con un pulso suave, eterno. Desde entonces cuentan que quien reza frente a esa flor siente su corazón arder un poco más rápido, como si en algún rincón de su alma Dios aún siguiera amando demasiado a una mujer. Episodio 13. El retorno de la amante divina. Esa noche el convento volvió a respirar. Las ruinas, cubiertas de hiedra y silencio, se estremecieron bajo la luz de una luna enorme, casi viva. Las nuevas monjas que habían llegado para reconstruir el lugar no sabían nada del fuego, ni del juicio, ni del beso que incendió el cielo. Solo conocían el rumor: aquí Dios amó demasiado a una mujer. Entre ellas estaba Sor Elena, joven, curiosa, con la fe intacta. Pero desde su primera noche comenzó a soñar. En su sueño una figura caminaba descalza sobre los escombros, vestida de blanco, envuelta en un resplandor cálido. No hablaba. Solo la miraba con unos ojos que parecían saberlo todo. Al tercer sueño, Elena reunió valor. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La figura sonrió. «Soy lo que queda del amor de Dios». Elena despertó empapada en lágrimas y en un perfume que no pertenecía a este mundo. Durante el día intentó rezar, pero las palabras del rosario se confundían en su boca. Cada vez que decía Señor, su cuerpo se estremecía con una sensación que no era miedo, era deseo. Esa noche el sueño volvió. Lucía, porque ahora sabía que era ella, se acercó más. Su rostro era sereno, pero su voz, cuando habló, tenía la dulzura peligrosa de un secreto eterno. Dios ya no habita en los templos, hija. Habita en los cuerpos que se atreven a sentir. ¿Y por qué me lo dices a mí?, susurró Elena. Porque tú también lo oirás pronto, el llamado del fuego. Elena despertó con el corazón desbocado. Corrió a la capilla, buscando aire, consuelo, fe. Pero al entrar el crucifijo estaba cubierto de flores blancas, las mismas que habían nacido del cuerpo de Lucía. El aire olía a incienso y a algo más profundo, más humano. De pronto las paredes comenzaron a latir. Sí, a latir como si el convento tuviera corazón. Y una voz suave, maternal y terrible llenó el espacio. «No temáis al deseo. Yo también lo sentí». Elena cayó de rodillas. La luz que emergía del altar la envolvió por completo. Entre lágrimas sintió una mano invisible acariciar su rostro, una caricia tibia, real. Y escuchó un susurro al oído. «Yo fui Lucía. Y tú serás mi continuación». El suelo tembló.
Las flores se abrieron al mismo tiempo, esparciendo polvo dorado. Y en medio de ese resplandor, Elena vio por un instante la silueta de Lucía elevándose hacia el techo sonriendo. Cuando amaneció, la joven monja fue hallada dormida frente al altar. En su pecho una marca nueva ardía suavemente, una llama dorada, pequeña, viva. Desde aquel día, las demás notaron algo en su voz al rezar. Una dulzura desconocida. Una fe que hacía llorar y temblar. Dicen que esa noche la amante divina regresó, no para desafiar al cielo, sino para recordarle al mundo que incluso Dios, alguna vez, sintió el amor en carne viva. Episodio 14. El segundo milagro. Pasaron los meses, y el convento renació sobre sus propias cenizas. Las paredes se alzaron nuevamente blancas, puras, como si la historia hubiera sido borrada. Pero las monjas sabían que no era así. Por las noches el aire seguía oliendo a incienso, y a algo más profundo, una fragancia que parecía venir de un cuerpo, no de un altar. En el centro de la nueva capilla se erigió una estatua en honor a Lucía de los Ángeles. Era hermosa, tan viva que parecía respirar. Su rostro, tallado en mármol blanco, mostraba una serenidad inquietante. Nadie sabía quién la había esculpido. Una mañana simplemente apareció allí, frente al crucifijo. La primera en notar el milagro fue Sor Elena. Mientras limpiaba el altar, vio una gota roja deslizarse por la mejilla de la estatua. Creyó que era pintura, hasta que sintió el aroma metálico, dulce e inconfundible. Era sangre. Corrió a avisar a las demás, pero cuando regresaron, la estatua lloraba. Lágrimas rojas espesas caían sobre sus manos abiertas, y donde tocaban el suelo, el mármol se volvía cálido, casi vivo. Las monjas cayeron de rodillas, aterradas. Elena, sin embargo, sonrió. «Es ella», susurró. «Lucía ha vuelto a hablarnos». Pronto la noticia se extendió. Peregrinos de toda Italia comenzaron a llegar, buscando el perdón, o algo más. Y algo más fue lo que encontraron. Los que rezaban frente a la estatua experimentaban sensaciones imposibles, un calor que subía por el pecho, una paz que dolía, una dulzura tan intensa que algunos lloraban, y otros gemían. El Vaticano lo llamó fiebre espiritual. Pero los devotos decían que era el beso de Lucía. Cada lágrima de la estatua tenía un efecto distinto. Algunos sanaban. Otros soñaban con ella, desnuda, luminosa, tocando sus rostros con ternura divina. Y todos despertaban con la misma frase grabada en la mente. El deseo también es una forma de rezar. Sor Elena fue interrogada. ¿Qué significa este milagro?, le preguntó un cardenal. Ella bajó la mirada, con una leve sonrisa. Significa que Dios sigue amándola, y que no ha olvidado cómo hacerlo. Esa noche el cardenal rezó frente a la estatua en secreto. Al amanecer fue hallado inconsciente con el rostro bañado en lágrimas y los labios pronunciando un nombre, Lucía. Las autoridades quisieron cubrir el milagro, pero ya era tarde. En cada iglesia donde se hablaba de ella, las imágenes femeninas, vírgenes, santas, mártires, comenzaron a llorar las mismas lágrimas rojas. El mundo entero pareció arder con un fervor desconocido, mitad devoción, mitad deseo. Y en los sueños de miles de fieles, una voz suave, amorosa, susurró. El amor de Dios nunca murió. Solo cambió de forma, y ahora habita en vosotros. Desde entonces nadie duda de que el segundo milagro fue real. Porque cada vez que alguien pronuncia el nombre Lucía de los Ángeles, una llama invisible se enciende en el corazón. Y el cielo, aunque en silencio, tiembla. Episodio 15. Dios amó demasiado a una mujer. El cielo amaneció en silencio. No hubo cantos de pájaros ni repique de campanas. Solo un resplandor dorado que cubría la tierra, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Era el día en que Dios hablaría por última vez. El Vaticano había decretado el fin del culto a Lucía de los Ángeles.
su nombre sería borrado de los registros, su imagen retirada de cada altar. Pero al caer la noche algo cambió. Las velas de todas las iglesias del mundo se encendieron al mismo tiempo. Y en cada llama una silueta femenina danzaba, serena, luminosa. En el convento reconstruido, Sor Elena rezaba de rodillas. La estatua de Lucía lloraba otra vez, pero sus lágrimas no eran rojas. Eran doradas. El aire se llenó de una melodía dulce, triste, que no venía de ningún lugar. Entonces la voz resonó. He amado. Y por ese amor, fui desterrado de mí mismo. Las monjas cayeron al suelo. Elena levantó la mirada. La luz del altar se abrió como una herida, y de ella emergió una figura inmensa, imposible de mirar sin llorar, Dios, no como se lo imagina, sino como una presencia hecha de fuego y ternura. Su voz no retumbó, acarició. Creé el cielo para guardar mi perfección, pero ella me enseñó la belleza del error. Creé el alma para adorarme, pero en su piel comprendí que el amor también necesita cuerpo. Lucía apareció entonces rodeada de luz, caminando sobre el aire, con el mismo manto blanco que nunca ardía. Sonrió con una dulzura que rompía el alma. ¿Por qué me hiciste así, si luego ibas a castigarme por sentir? Preguntó. El silencio fue eterno. Y luego Dios respondió. Porque necesitaba conocerme. Y solo amándote pude hacerlo. Lucía se acercó. Sus manos temblaban, pero no de miedo. ¿Y qué harás ahora, Señor? La luz titiló. Nada. Ya no soy tu Dios. Desde que te toqué soy solo amor. El cielo se agrietó. De las grietas cayeron pétalos, ceniza y fuego. Las estrellas titilaron una a una, como si lloraran. Lucía tomó la mano de Dios, y juntos comenzaron a desvanecerse en un resplandor blanco. El padre Esteban, anciano ya, los vio partir. Entre lágrimas murmuró. Entonces el pecado era amor, y el amor, divinidad. El resplandor lo envolvió también. Y cuando todo terminó, el convento quedó vacío. Solo el eco de una voz suave permaneció flotando en el aire. Dios amó demasiado a una mujer. Y por ese amor, el cielo aprendió a ser humano. Desde entonces en cada rincón donde alguien ama sin permiso. En cada oración susurrada entre el deseo y la culpa. Se escucha un suspiro invisible. El recuerdo de aquel Dios que por una mujer aprendió a sentir. Epílogo, la última confesión de Lucía. No hay cielo donde yo esté. Ni infierno. Solo una eternidad suspendida entre el fuego y la luz, entre el silencio de Dios y el eco de su último beso. Me llamaron santa, me llamaron pecadora. Fui la tentación disfrazada de milagro, la herejía que amó demasiado. Pero en verdad, solo fui una mujer que se atrevió a sentir el pulso divino bajo su piel. Desde este lugar donde el tiempo no existe, lo veo todo. Las iglesias siguen en pie, los hombres siguen rezando, las mujeres siguen ocultando sus lágrimas detrás del rosario. Y, sin embargo, cuando pronuncian mi nombre en secreto, una brasa se enciende en sus pechos. Ahí estoy. Ahí vivo. Dios ya no habla. Quizás porque entendió que el amor no se predica, se siente. Y sentir fue nuestro pecado y nuestra redención. Él me dijo una vez que el alma era su mayor creación. Yo le respondí que el cuerpo era el lenguaje con que esa creación aprendía a rezar. Ahora somos uno. No en los cielos, ni en los templos, sino en cada mirada que arde, en cada beso que tiembla, en cada deseo que nace con culpa y muere con fe. Yo soy la oración que él nunca quiso escribir. El latido que aún vibra cuando el mundo calla. Y si alguna vez, mientras rezas, sientes que tu respiración se vuelve calor. Si tus manos tiemblan sin razón. Si tu corazón late como si alguien te amara desde dentro. No temas. No es tentación. Es Él.
Es su amor recordando el mío. Porque al final, no hubo cielo ni castigo, solo una verdad sencilla. Dios amó demasiado a una mujer, y desde entonces, toda la humanidad lleva un poco de mí en su deseo.